Como todos los lunes, tenemos nuestro espacio de la Facultad de Economía y en esta ocasión recibimos al doctor Juan Alberto Vázquez Muñoz para hablarnos sobre temas que tienen que ver con la inflación, el tipo de cambio y el crecimiento en México. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Ricardo? Muchas gracias por la invitación y agradecido de estar contigo y con tu público. No, al contrario, gracias por estar acá. Y bueno, pues estas palabras siempre que las escuchamos en los medios, pues es complicada su comprensión, pero además como que nos dan un poquito de miedo entrarle, ¿no? La Cierto. inflación, pues que durante muchos años fue así como el gran tema de nuestra situación económica. Hoy, digamos, pues sí, también tenemos una inflación complicada. Pero interesante cómo estas palabras, a pesar de que están todo el tiempo, hay cierta barrera con la gente que pues no es especialista en ese tema, doctor. Sí, lo que es muy importante es que, como bien decías, mucho tiempo la inflación fue un problema para la economía mexicana y para muchas economías, ¿no? Como la Claro. economía mexicana. Y la verdad es que ya hace mucho tiempo también, de más o menos desde el 2000, la tasa de inflación ha ido cayendo. Hoy día, por ejemplo, acabamos de pasar un periodo en el que volvieron los miedos, Claro. pero ahora ya está relativamente Más estable. controlada. Algo que está muy relacionado con esto es el comportamiento del tipo de cambio y seguramente habrán escuchado hablar de lo que es el superpeso, ¿no? Claro. Que ahora tenemos un tipo de cambio que cada vez disminuye y Que hoy disminuye subió un más. poquito, ¿no? Sí, Ya estamos en el 17, digamos pero que bueno, para pues, los niveles exacto. está bastante, digamos, apreciado, ¿no? Sí, es muy bien. Entonces, una cosa que a mí me interesa comentar aquí es que a veces nos dan las noticias del tipo de cambio de la inflación y una de dos, o lo tomamos a mal o lo tomamos como muy eufóricos, ¿no? Nos da miedo, pero también hay ciertas noticias que lo tomamos como que es la gran panacea para la economía. Claro. Y la verdad es que muchos de los comportamientos de las variables pueden tener dos efectos. Uno puede ser negativo y otro puede ser positivo. Por ejemplo, vamos a poner un caso. Si nosotros compramos bienes que vienen de Estados Unidos o de cualquier otro país que nosotros importemos, como consumidores nos conviene que el tipo de cambio caiga. Claro. Porque entonces nos sale más barato poder consumir estos bienes. Claro. Pero, por ejemplo, ¿Qué para las consecuencias empresas, tiene? pero para las empresas que producen bienes y que los venden en el extranjero, el hecho de que el tipo de cambio caiga no quiere decir que ellos van a modificar sus precios. Claro. Entonces, por ejemplo, si yo vendo unos tenis a $10, ¿qué pasa cuando el tipo de cambio se cae? Pues en pesos me representan menos pesos. Claro. O también hay empresas que traen algunos ingresos en dólares y aquí producen. Entonces, el hecho de que el tipo de cambio se aprecie hace que les cueste más pagar. Claro, claro. Entonces, tenemos dos tipos de problemas, ¿no? De efectos. Uno que es positivo para nosotros como consumidores, otro que es negativo para nosotros como productores. Claro. La pregunta es, ¿qué nos afecta más? Si nos afecta más como economía, el efecto positivo del consumidor o el efecto negativo del productor. Claro. Bueno, como consumidores definitivamente vamos a decir pues que siga así, ¿no? Y si cae a 10 pesos, Pues mucho mejor. ¿no? El problema es que las empresas Claro. empiezan a tener problemas y nosotros dependemos de la actividad económica de estas empresas. Oye, o para los que ahorraron mucho tiempo en dólares, ¿no? También ese Para es los un que gran ahorraron mucho. tema, ¿no? Sí. Hoy día, por ejemplo, una cosa que se está observando es que la cantidad de dólares que tiene el público y que ahorra en dólares ha ido bajando, precisamente por la situación que se está observando, de que cada vez tenemos un peso más apreciado. Y justamente eso que acabas de decir, Ricardo, es otra cosa que también puede afectar de manera negativa. Por ejemplo, algo que sería interesante es que nos preguntáramos por qué razón el tipo de cambio está tan fuerte. ¿Qué es lo que hace que el tipo de cambio esté tan fuerte, Esa es una tan muy buena apreciado? pregunta. Y si ustedes comparan la tasa de interés que pagamos nosotros con respecto a la tasa de interés que paga Estados Unidos, pues el diferencial es muy grande. Entonces me conviene mucho más ahorrar en pesos que ahorrar en dólares en Estados Unidos. Entonces es por eso que también mucha gente, no solamente de México, sino del extranjero, está trayendo sus dólares aquí. Pero eso hace que entonces la tasa de interés que nosotros manejamos sea muy elevada. Ok. Por un lado, eso demuestra fortaleza financiera. Pero por otro lado, el día que tú quieras sacar un crédito para consumo, para invertir, para comprar un auto, para lo que sea,
las tasas de interés están más elevadas. Entonces eso hace que también las personas se vean afectadas en cuanto a su consumo cuando utilizan crédito para consumir, y las empresas también se ven afectadas cuando utilizan el crédito para poder invertir. Claro. Entonces, por eso decía hace un rato, Unas hay por variables que nosotros las podemos tomar como muy mal, la noticia, la podemos tomar como muy bien, Claro. y la verdad es que más bien hay siempre dos efectos, ¿no? Puede haber un efecto positivo, puede haber un efecto negativo, y la pregunta es, ¿qué nos afecta más? Por ejemplo, es cierto que nosotros hemos logrado bajar nuestra tasa de inflación. Es cierto que estamos muy alegres porque decimos tenemos un superpeso, pero nuestra tasa de crecimiento en lo que va del sexenio es más o menos de 0.5% por año. O sea, ni siquiera hemos crecido un 1% por año. Y en términos per cápita, hoy tenemos menos ingresos que los que teníamos al inicio del sexenio. Uy. No es una cosa, digamos, propia del sexenio. O sea, no es que el Digamos, la sexenio se esté maquinaria es comportando de así un manera poco, distante. ¿no? Exactamente. Pero, ¿qué es lo que sí se puede observar? Que se ha mantenido una política muy generalizada que nos dice que si tú controlas la inflación, si tú controlas el tipo de cambio, lo que va a pasar es que de manera natural la economía va a empezar a crecer. Claro. Y eso es algo que se implementó desde mediados de los 90 y seguimos esperando este efecto. Claro. Entonces, por eso decía, ¿no? Hoy día podemos todos estar contentos porque la inflación es más baja. Podemos estar todos contentos porque tenemos una economía a la cual no se observa otra moneda que sea como el superpeso. Claro. Pero en términos de crecimiento económico, el crecimiento mira. económico está sumamente bajo. Y eso es precisamente porque no invertimos. ¿Y por qué no invertimos? Pues porque entre otras sale cosas, carísimo. por la tasa de interés, ¿no? Claro. Que es lo que en parte ha provocado que el tipo de cambio esté tan apreciado. Oye, yo me acuerdo muchísimo que el uso de tarjetas de crédito era, pues, un poco irracional, ¿no? Digamos de alguna forma. Sí. Pero creo que ahora está cambiando. Los últimos informes que he podido leer es que la gente ya entendió que las tarjetas de crédito son el diablo, ¿no? Y que pues lo mejor es gastar lo que tienes. Eso también, digamos, la educación financiera ha avanzado mucho en ese sentido, ¿no? Sí, sí ha avanzado mucho, pero desafortunadamente, y a pesar de que sí ha cambiado un poco la situación, Los hábitos, ¿no? Los hábitos, todavía tenemos un gran problema. De hecho, esto es un problema que se está observando en economías como la de México, acerca del endeudamiento de las familias. Las familias están sumamente endeudadas. Sí. Y es que en ocasiones, por ejemplo, antes decíamos, es que la tasa de interés es muy alta y eso es lo que nos genera problemas. Una de las cosas que ha provocado la educación financiera es que es cierto, la gente se endeuda menos a tasa de interés. Pero te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando nos dicen, toma esta compra a 15 meses sin intereses, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pues es sin intereses y te compras esto. Claro. Pero luego resulta que vas a otra tienda y dicen, compra esto a 24 meses sin intereses. Y pagas hasta enero, ¿no? Exactamente. Entonces vas acumulando sí. y cuando te das cuenta, ya lo que tienes que pagar por mes ya es una cantidad muy fuerte con respecto a tu ingreso. Sí. Entonces, aunque no tengas un interés que pagar, va a llegar un momento en el que no vas a poder pagar el mínimo, ¿no? No, y además eso es súper importante porque tú estás con tus 12 meses, con tus 6 meses, pero además vas haciendo otras compras. Exactamente. Y si tú no logras, pues dar digamos, el monto para no pagar, para no generar intereses o el mínimo, el interés sube de una forma espeluznante, ¿no? Sí. Nada más hay que ver hay tarjetas que te llegan a cobrar hasta el 80 y tantos % anual por lo que no puedes pagar, ¿no? Por la cantidad que no pudiste pagar. Entonces, eso si lo pasamos a meses, pues se puede dar uno cuenta de que es muy superior a la inflación. Entonces, de hecho, aunque tenemos una inflación muy baja, de todos modos, todo esto se puede repercutir en que tienes que pagar intereses muy superiores al incremento de los precios. Y eso evidentemente afecta el bolsillo en términos adquisitivos de una manera significativa, ¿no? Híjole, pues bueno, ese es un poco el escenario que tenemos y siempre agradecemos la presencia de nuestros compañeros de la Facultad de Economía, que siempre aprovecho el momento para mandarles un gran abrazo. Gracias, doctor Juan Alberto. Le agradecemos mucho su presencia aquí en el De Eso Se Trata. Y bueno, pues ya iniciando clases con todo, Iniciando clases ya la segunda semana, ya con toda la actividad y con todo el gusto. Así es. Doctor, muchísimas gracias.